Parashá Vayetze, empieza la parashá diciendo Vayetze Yaakov mi Beersheba Vayelech Harana, que quiere decir, y salió Jacob de Beersheba y se fue hacia Harán. Esta porción nos habla de escenas muy conocidas, como por ejemplo el sueño de Jacob, el hecho de que él llega a un lugar, se duerme y tiene este sueño en donde hay una enorme escalera, en donde suben y bajan ángeles. Vamos a hablar un poco de esto más adelante. Y desde luego también muy importante es que Jacob conoce a sus esposas. Primeramente a Rachel, por la cual trabaja 7 años, de la cual se queda perdidamente enamorado. Y sabemos que su suegro, el padre de Rachel y de Lea, Labán, pues le juega un truco, y después de pedirle que trabaje 7 años por su querida, por Rachel, resulta que en la noche de bodas le cambia a la novia y le da a Lea, a la mayor, diciendo más adelante, explicándole que no es nuestra costumbre que se case la menor antes de la mayor. Jacob, bueno, pues acepta esto y le dice, si te quieres casar con Rachel, tienes que trabajar otros 7 años. Y así sucede. Entre tanto, bueno, pues cada una de ellas tiene hijos. Lea, primeramente, Rachel tiene algunos problemas para concebir, que finalmente también se nos dice en esta perashá que concibe a Yosef, y Lea tiene también un periodo de inhabilidad para tener hijos y finalmente sigue concibiendo, y entre tanto entonces a Jacob tanto una como otra esposa le dan a sus sirvientas, a sus doncellas, para que también tengan familia con ellas, en el caso de Bilhá por parte de una y Zilpa por parte de la otra. Se nos comenta de la vida de Jacob mientras vive con su suegro y su familia ahí en la tierra de ellos, en Harán, y cómo Jacob prosperó muchísimo en rebaños, en camellos, se nos dice, asnos. Se hizo muy rico y desarrolló, por cierto, una técnica para que se concibiera ganado de cierto tipo, y habiendo hecho un acuerdo con su suegro, porque su suegro le dijo, bueno, ¿y cómo te voy a pagar? Y él dijo, no me vas a pagar nada, mira, de aquí en adelante, el ganado que nazca con estas características, de pintos y de ciertas señales, serán míos. Los que no tengan estas características serán para ti. Y él desarrolla una técnica en donde, a través de mirar los animalitos mientras están copulando, ciertas imágenes, una rama que está preparada de una cierta forma, entonces mayormente los animales paren con las características que Jacob ha impreso en ellos. Finalmente, después de que Jacob pues está ya mucho tiempo viviendo con su suegro y desde luego con sus esposas, decide huir de la casa de Labán. Labán finalmente resulta una persona abusiva, una persona aprovechada, y Jacob, en lugar de pelearse, decide un día sigilosamente partir.
A Labán no le gusta mucho esto y lo va tras de él y finalmente sabemos que hay este encuentro y hay una explicación o una petición de explicación. Jacob, ¿por qué te fuiste? Si ni siquiera poderme yo despedir de besar a mis hijas y a mis nietos. Y bueno, finalmente hay este encuentro amistoso y Jacob sigue por su camino y Labán regresa a su casa. Jacob parte hacia la tierra prometida después de haber estado viviendo en Harán mucho tiempo y pues básicamente se nos comenta que al final Labán se levantó muy temprano por la mañana, besó a sus nietos, a sus hijas, los bendijo y luego volvió a su lugar. Y Jacob siguió su camino y dice que se encontraron con él ángeles de Elohim. Y al verlos dijo Jacob, este es un campamento de Elohim. Y entonces llamó a este lugar Mahanaim y así termina este capítulo Vayetse. Tenemos que entender de que Vayetse explica, así como Toldot explica con mucha contundencia y fuerza lo que es el concepto de Yitzhak y la columna izquierda, la columna de Geburah. Este capítulo de Vayetse explica, o más bien trae a fruición el aspecto de la personalidad de Jacob y lo que es la columna central. Y por ello llamaremos a esta explicación de Vayetse la belleza de la armonía. ¿Por qué? Jacob representa la columna central. Jacob es el resumen entre la fuerza de su abuelo, que es Abraham, que es el dar, la fuerza de su padre Yitzhak, que es el recibir, y explicamos ambas de ellas, y finalmente es este resumen que se llama Tiferet, belleza. Literalmente, Tiferet quiere decir belleza, y belleza ¿por qué? Porque es el aspecto del balance. Es el aspecto de la incorporación de ambas fuerzas en una unidad total. Y explicaremos en qué consiste este aspecto de Tiferet, en qué consiste este aspecto de la columna central, de la cual Jacob es el carruaje. Y por ello es que de este aspecto de armonía entendido esta fuerza de balance que incorpora aspectos extremos, en este caso el extremo de la derecha y el extremo de la izquierda, y se permea de ambas fuerzas y crea una nueva fuerza que incluye ambas, la derecha y la izquierda, pero es algo más, no es la suma aritmética de Gesed y Geburah, es una nueva creación que es Tiferet, que es un valor agregado que incorpora el aspecto del dar y del recibir, y que veremos es la fórmula para justamente tener una vida armónica y tener una vida llena de abundancia y plenitud. Nos dice el Zohar, nos explica los secretos de la Torá, justo desde la primera frase, Vayetzi Yaakov mi Beersheba. Dice que es este lugar llamado Beersheba, que por cierto existe hasta el día de hoy, es la capital del Negev, de esta zona sureña del Estado de Israel, y ahí está la ciudad de Beersheba hasta el día de hoy. Y el lugar histórico de Beersheba, donde vivió Yitzhak y donde vivió también Jacob, pues está aledaño a este lugar. Beersheba quiere decir pozos
pozo del 7, o 7 pozos, podríamos llamarlo de la manera que quisiéramos. Beersheba, 7 pozos o pozo número 7. La idea es que ya hablamos en la porción anterior que el aspecto de los pozos tiene que ver con la revelación de las profundidades de la Torah. Y así se dice que Abraham creó pozos en la zona de los filisteos. Y los filisteos taparon estos pozos sin ninguna razón. Y volvió Isaac a abrir de nuevo estos pozos. Y se dice que los filisteos le tuvieron envidia por haber abierto estos pozos. Y esta es una alegoría, nos dice el Zohar, a los temas de los secretos de la Torah. Los secretos de la Torah que son revelados a partir del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Las profundidades de la Torah solo vienen de este linaje y de ningún otro. Y por ello el redescubrir estos pozos, el sacar esta arena y revelar las fuentes de agua, significa revelar el poder y la fuerza de los secretos de la Torah. Jacob representa dentro de estos secretos esta fuerza de la centralidad. En Kabbalah sabemos que el aspecto de la centralidad tiene que ver con lo que llamamos restricción, con lo que llamamos resistencia. ¿Qué quiere decir restricción, resistencia? Es justamente el poner un coto, el acotar, el asumir el control de nuestra vida a través de ponerle un alto al ego. Un ego que puede no estar en control si está demasiado desbalanceado hacia un lado u otro. Quiere decir, si está demasiado desbalanceado hacia el aspecto del dar, que extrañamente puede estarlo. Hay gente que simplemente por querer tener una postura de bondad y de que su personalidad y su imagen sean impecables, aparentemente da, pero quien da desde esa perspectiva en realidad no da mucho, da pan de la vergüenza, y entonces esto trae obscuridad y caos a la larga. Y desde luego el aspecto del juicio extremo, el aspecto de din, el aspecto de geburá extrema, en donde se juzga con severidad o en donde se toma sin dar nada a cambio. Este es el aspecto de la izquierda desbalanceada. Así que Tiferet, la sefirá, el carruaje, la fuerza de Jacob, es justamente este balance, este aspecto de belleza y de perfección que implica el tomar de ambas fuerzas y traerlas a un punto de fruición tal que la realidad se ilumina. Sabemos que Mashiach, el Mesías, una fuerza de revelación total de la luz, solo vendrá a partir de la columna central, no de ningún otro lugar, a partir de la columna central. Y esta porción en este momento nos infunde de la posibilidad de ser nosotros partícipes, de atraer el aspecto de la centralidad en nuestras vidas. Pero para ello, como hemos dicho, tenemos que esforzarnos en acotar el ego. El ego es este motor que nos lleva a, en primer lugar, establecer nuestros deseos y, en segundo lugar, a conducirnos hacia ellos. Y esto en sí no es malo.
es el motor para atraer la luz. Sin embargo, si este deseo no está manejado, como hemos dicho, si este deseo es como un caballo desbocado, habrá malos resultados, habrá dolor y sufrimiento, habrá pérdida. En cambio, cuando este deseo es acotado a través de esta fuerza de itnagdut, de restricción, como lo decía nuestro maestro el Rav, de poner un coto al aspecto del ego, entonces esta fricción de no lanzarse avasalladoramente a aquello que es egótico, sino limitar esa tendencia, y automáticamente hace que haya luz en nuestras vidas. Para que esto pueda llevarse a cabo, tenemos que tener un entendimiento de los secretos de la Torah. Para que esto se lleve a cabo, tenemos que tener un entendimiento de las reglas del juego del cosmos. Y Beersheba, en realidad no dice el Zohar, puede leerse como Biur Sheva. Biur quiere decir explicación. Por tanto, entendemos que Jacob llegó a este nivel de conciencia en donde tenía una explicación y un conocimiento de las características esenciales de la fuerza del Creador expresadas en estas Sheva, las 7 Sefirot. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Cuando nosotros entendemos que el Creador se expresa en diversas formas en nuestra vida y conocemos cuáles son estas diversas formas, entonces llegamos a este entendimiento que nos trae Tiferet, que nos trae la columna central, que nos trae el balance. Este entendimiento tiene mucho que ver con la capacidad, hemos dicho, de hacer restricción. Y de esto es justo de lo que trata el aspecto interno, esencial del sueño de Jacob. Se dice que Jacob puso una piedra en este lugar a donde llegó, se acostó a dormir y tuvo este sueño maravilloso, como lo describe cuando él se despierta, un sueño maravilloso. Este debe ser un lugar especial, este debe ser la puerta de los cielos, Shara Shamayim, así lo dice Jacob. ¿Por qué? Porque es infundido con esta conciencia de lo que llamamos el Or Joser. Estos ángeles que suben y bajan no son más que el significado profundo de este concepto llamado la luz retornante, que es la forma cabalista de expresar el aspecto de la restricción. La restricción es ir en contra del ego. El ego lo quiere todo para sí mismo. ¿Y cuál es la restricción? El volcarnos hacia afuera, el dar. El tomar al otro como alguien tan importante como a nosotros mismos. Así que este sueño de la escalera en donde Jacob ve estos ángeles que suben y bajan, no es más que la posibilidad de infundirnos con esto que se llama la conciencia del Or Joser, la luz retornante. Así como el Creador nos infunde con su luz desde las alturas espirituales, nosotros tenemos la capacidad de amplificar esta fuerza de receptividad desde un punto de vista legítimo, desde un punto de vista permanente, a través de esto que llamamos el Or Joser, la luz retornante. La luz retornante es la capacidad de regresar parte de lo que recibimos. Y por ello hay esta conversación, ¿verdad? Después de que Jacob se sorprende del lugar maravilloso y dice, estas son las puertas del cielo, qué impresionante es este lugar.
Esta es la casa de Elohim, es la puerta del cielo. Y por la mañana Jacob se levanta temprano, tomó la piedra que había puesto a su cabeza, como su cabecera, y la erigió como un monumento y virtió aceite sobre este lugar. Hizo un misbeach, quiere decir, inmediatamente hubo este aspecto de gratitud. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es? ¿Camino a dónde? Físicamente, ¿dónde es? Se dice que este lugar es nada menos que el Har Moriah. Ahí donde fue la Kedat Yitzhak, ahí donde es este lugar del sueño de Jacob, y ahí es donde eventualmente se fundan los templos de Jerusalén, el 1 y el 2. El mismo lugar, es un lugar que justamente, como aquí lo dice el mismo Jacob, es la puerta del cielo. Es este lugar donde incide la fuerza cósmica más poderosa del universo, en Jerusalén. Y por ello llamó Jacob a este lugar nada menos que Beitel, la casa de Dios. Aunque originalmente el nombre de la ciudad era Luz. Y es interesante, en español Luz se escribe L-U-Z, Luz. Y en hebreo Luz hace alusión a un hueso que tenemos en la occipital, Even Luz, que dice que este hueso no se destruye, es el único hueso que queda. Wow. Después de que todo el cuerpo se destruye una vez que la persona ha pasado a mejor vida y es enterrada, todos los huesos se pulverizan, todo lo que es carne vuelve a su estado original de polvo, menos este Even Luz. Luz, así se llama. Interesante que en español es luz, la luz del Creador. Y es a través de este hueso, se nos dice que se incorporará la fuerza de la restitución de la vida. Es a través de este cuerpo, es a través de este hueso, que de nuevo habrá vida, los muertos revivirán. Es a través de este Ben Luz. Y este lugar, Jacob le llama Luz. ¿Por qué? Porque justamente es el lugar en donde en su momento habrá este despertamiento de el retorno a la inmortalidad, donde los huesos cobrarán vida, donde toda la gente de nuevo, los muertos se levantarán y vivirán. Y al mismo tiempo es el lugar llamado Betel, es el lugar de la casa de Dios. Y Jacob hace una promesa interesante que dice: Dios mío, después de toda esta maravilla que he visto, de donde he sido testigo, donde he sido receptorio de esta fuerza del Or-Joser, de esta luz retornante, en donde me vuelvo este ser poderoso, este ser que estoy en afinidad absoluta con el Creador, y en donde me vuelvo el carruaje de Tiferet, dice: y por si fuera poco, entonces, si tú me das de comer y me das ropa para vestir, y si he de retornar en paz a la casa de mi padre, y si tú vas a continuar siendo mi Elohim, así dice, entonces, de todo lo que me dieses te daré en efecto el maser, una 10ª parte. Así dice Jacob. Entonces, aquí tenemos la fórmula secreta de la belleza, la armonía y la abundancia. Cuando nosotros estamos preparados para no sucumbir ante los embates, la ilusión, la atracción, las tentaciones del ego, que son tantas en este mundo físico, y sucumbimos a los deseos vanos, sucumbimos a aquello que es aquello que es temporal, más bien, aquello que tiene una duración mínima, y damos muchas veces todo por el menos, por ese momento quizá de placer, de gloria momentánea, de
de luz intensa, pero que realmente es momentáneo, no es duradero. Y esto no es Tiferet. Tiferet es esta capacidad de no sucumbir a los llamados de estas tentaciones que nos hacen caer. Y hablamos de todo, ¿verdad? El poder, el dinero, la fuerza sexual, el estar muchas veces en la posibilidad de ejercer estos aspectos, hacen caer a la persona. Estas son pruebas, y realmente el estar en este lugar llamado la columna central es justamente poder hacerle frente a todo ello sin perderse, como decimos, sin perder el piso, a sabiendas de que todo ello no son más que pruebas, de que todo ello no es más que la oportunidad de hacer restricción, de posponer la satisfacción inmediata por la felicidad eterna. La satisfacción inmediata generalmente se opone al aspecto de la felicidad eterna. Y desde luego Jacob también representa esta capacidad no solo de certeza, sino de paciencia. Como seres humanos queremos las cosas de inmediato. Y sabemos que una de las pruebas por las que tenemos que pasar es la prueba de la paciencia, la prueba del aplomo, la prueba de que tenemos que esperar. Y por eso fue creado el tiempo en nuestra dimensión física. En el mundo espiritual no existe el tiempo, no existe el espacio, no existe el movimiento, todo es simplemente nuestro nivel físico, donde las cosas pasan linealmente, donde hay, en el mejor de los casos, 3 dimensiones, en donde existe el ayer, el mañana y el hoy. Una de nuestras urgencias es hacernos de lo que nos gusta, del placer, del goce en este momento, aunque no sea lo que corresponde. Justamente la recomendación para estar en esta belleza y en esta armonía es el aplomo, la valentía y la capacidad en un momento dado de decir no en este momento. Y muchas veces simplemente con posponer el gozo de algo, somos meritorios de obtener ese goce a plenitud y por siempre. Pero generalmente las personas caen ante el brillo, ¿verdad? El brillo fatuo, los fuegos fatuos del poder, el dinero, el prestigio y otras muchas aspectos ilusorios que simplemente están allí para ponernos a prueba. Así que bueno, en esta primera parte de la Perashá, Jacob, que es nuestro carruaje, que es nuestro representante cósmico, nos permite infundirnos con este aspecto de armonía, de tiferet, de templanza, de control sobre los efluvios de urgencia de nuestra parte física y corporal. De esta forma nos ponemos nosotros como gobernadores de nuestra vida, en control de nuestra vida. Es cuando ponemos al alma en el lugar del conductor, no al cuerpo. La gente anda conduciendo su vida con la fuerza del cuerpo, con la fuerza de la fisicalidad, con la fuerza de lo fatuo, lo vano, lo que no es perdurable. En lugar de darle a su vida el control a través de esto que llamamos la fuerza de la restricción. El no correr como un caballo desbocado hacia los placeres
y el brillo fatuo del poder, el dinero y demás satisfactores, sino, como lo hemos dicho, poner un alto a ello. Se nos dice que con esto Jacob está listo para la misión que tiene que seguir llevando a cabo. Y entonces, desde luego, Jacob queda prendado de la belleza, de la energía de Rachel Imeinu, de nuestra madre Rachel. No es para menos. Pero no era el momento que le correspondía. Jacob tenía que seguir haciendo un esfuerzo para superar, digamos, la belleza del mundo revelado. Y aquí ya no estamos hablando realmente en un ser como Jacob, de que tenía que superar su Yetzer Hara. Estaba ya bastante superado. Tenía que superar el entendimiento de que su misión no solo era en este mundo revelado, sino era también conectarse con el mundo superior. Y también allí, conforme uno va avanzando, en este caso Jacob, que está en este lugar enaltecido de conciencia, sigue avanzando, hay más retos. Y entonces a Jacob le tocó tener este reto de tener que acceder indirectamente, y hablamos otra vez el Or Joser, la luz que retorna, la luz indirecta, no es la luz directa, es la luz que tenemos que ganarnos a través del esfuerzo de la restricción. Y esto es lo que significa, ¿verdad?, que en un momento dado Jacob no se puede unir de inmediato a Malhut, al mundo físico, y traer toda esta bendición al mundo físico en la primera fase, al unirse con Rachel. Podríamos decir, Labán fue un tramposo, su suegro, porque al final le puso a Lea en lugar de Rachel. Y tampoco podemos pensar que Jacob estaba tan distraído que no se dio cuenta que cohabitó con una mujer que no era Rachel. No podemos decir eso. La Torá usa este tipo de alegorías para darnos a conocer que aun cuando Jacob, en una conciencia exaltada, quería ya revelar esta luz en el mundo de Malhut, todavía no era el tiempo, y tuvo que conectarse con Lea antes. Lea representa el mundo recóndito, es un mundo superior. Lea, como nos dice el Zohar, representa la primera Hei del nombre, que es Binah, en tanto que Rachel representa la segunda Hei del nombre, que es Malhut. Y la función de Jacob y de todos nosotros es traer esta luz de los mundos superiores al mundo físico, de elevar este mundo físico a su condición con la cual el Creador planeó este mundo, que es llenarlo de luz, llenarlo de satisfacción, llenarlo de amor incondicional. Y para ello hay que hacer el trabajo de la restricción. Así que por ello es que Jacob tiene que trabajar 7 años y no se le da a Rachel, se le da a Lea y tiene que trabajar otros 7 años. Y las cosas no le son fáciles, al igual que a nuestros otros patriarcas. Isaac no le fue tan fácil, y Abraham sabemos que tuvo que pasar 10 pruebas, pero Jacob también. Y Jacob finalmente es esta fuerza que combina
las posibilidades de la misericordia y el rigor en una sola fuerza llamada Tiferet, y es cuando se culmina con este proceso que entonces hay una heredad, porque todos nosotros somos los hijos de Israel, Bnei Israel. Próximo capítulo del cual hablaremos justamente de este cambio de nombre, donde Jacob pasa a ser Israel. Y esto es desde luego una vez que ha hecho este trabajo. Y cuando decimos que Jacob hizo el trabajo, no es de que hace 4000 años pasó algo física o espiritualmente. Es esto que se lleva a cabo en este instante para todos nosotros. Desde luego, el hecho mismo que haya habido un ser llamado Jacob, quiere decir que esta tarea ya se cumplió, ya se hizo, y nosotros simplemente tenemos que conectarnos con esta fuerza llamada Tiferet. Labán es, digamos, el villano de esta historia, pero y curiosamente, fíjense ustedes, se llama Labán, que en hebreo quiere decir blanco, y la verdad es que su comportamiento no era tan pulcro, no era tan blanco, el blanco siendo siempre una asociación de la paz, de la totalidad, de la unidad, de lo bueno. Labán no precisamente representa estos valores, y sin embargo es a través de superar los retos que propone Labán, y que en este caso es pues la fuerza de la oscuridad, que Jacob supera todo lo que tiene que superar, y es así como nosotros mismos también superamos lo que tenemos que superar. Y por ello el reto, más que ser algo despreciable, algo que podemos calificar de negro, justamente se llama Labán. Y por ello tenemos que dar la bienvenida y tenemos que bendecir aquello que aparentemente es muy negativo y muy negro, porque no hay tal cosa. Detrás de los retos existen las bendiciones, es un disfraz. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a conectarnos con el mundo recóndito a través de este esfuerzo de hacer cosas un tanto ilógicas, de no querer recibir todo directamente, de no sucumbir ante los encantos del mundo físico y las tentaciones que nos presenta, que eso es, digamos, lo lógico, es lo que alguien que vive a nivel de los 5 sentidos pudiera pensar. Pero cuando tenemos otro entendimiento y no sucumbimos a ello, y sabemos que tenemos que conectarnos con este mundo recóndito, con esta Hei, esta primera Hei del nombre, con esta Lea, para de allí atraer esta fuerza a nuestro mundo físico y así cumplir la misión que venimos a cumplir todos nosotros. Con el favor de Dios, que todos seamos meritorios, en particular en esta semana, de Vayetze, de salirnos de la fuerza de la inconsciencia y entender cómo, caminando en términos de Beersheba, de Biur Sheba, del entendimiento de lo que es la fuerza de la restricción, del entendimiento de que la vida nos pone una serie de circunstancias, algunas de ellas muy retadoras, con el deseo del Creador, la intencionalidad del Creador de que al superarlas seamos estos seres maravillosos que venimos a ser. Ojalá lo entendamos así y que todos seamos bendecidos con esta fuerza de luz y entendimiento que es el Kadem Tzai, la columna central. Preguntas y comentarios. Isaac, el tiempo entonces, o sea, en nuestra realidad ahora, Malhut, el tiempo está, o sea, el tiempo nos sirve para la restricción. Claro, el tiempo. El tiempo es un elemento que se introduce en este mundo de Malhut.
en este mundo ilusorio, en cierta forma, porque en el mundo de las causas no hay tiempo. Y el tiempo, se nos dice, es, y voy a incurrir en una falacia, pero ojalá que con objeto de la explicación se entienda. El tiempo es el espacio entre la causa y el efecto. El tiempo es la oportunidad que tenemos, el chance, como decimos, entre la causa y el efecto. Lo que tenemos de misericordia en ese momento para hacer todos los cambios que tenemos que hacer. Y ese es el sentido del tiempo. El tiempo debe de tratarse con mucho respeto, porque el tiempo es un recurso de corrección. Y cuando nosotros perdemos el tiempo, nos dedicamos a hacer cosas que no vienen al caso, que no tienen nada que ver con nuestra superación, que no tienen nada que ver con revitalizar este mundo con luz. Este tiempo lo dedicamos nada más a la parte muy gótica. Y con esto no quiere decir que no tenemos que estar felices y que no tenemos que tomar todas las oportunidades para tener tiempo maravilloso con nuestras familias y viajar y tener todas las oportunidades de recreación. No estoy hablando de esto. Aún en estas oportunidades de recreación, en donde no necesariamente tenemos que estar trabajando, esclavizándonos a una rutina, no hablo de esto. Hablo del tiempo, de la oportunidad, y esta oportunidad existe siempre, estemos trabajando en digamos, las labores tradicionales, lo que llamamos trabajo, o estemos en una fiesta, o estemos divirtiéndonos, o estemos viajando, o estemos de vacaciones. No necesariamente quiere decir que estamos perdiendo el tiempo, siempre y cuando estemos conscientes de nuestra misión, y ahí donde estemos, seamos capaces de revelar luz, seamos capaces de siempre estar manifestando el aspecto de la columna central y la armonía a través de la capacidad de la restricción. La capacidad de la restricción implica certeza absoluta, paciencia, humildad y desde luego salirse de nuestra área de confort continuamente. Y salir de nuestra área de confort significa tomar muy en serio al prójimo y estar de servicio al prójimo, quien quiera que sea, nuestra esposa o esposo, nuestros hijos, nuestra familia inmediata y o, desde luego, todos aquellos con los que tenemos encuentros diarios en nuestra vida. Estamos aquí para estar de servicio al prójimo. Y cuando ello lo hacemos con felicidad y con alegría, estamos haciendo restricción, estamos revelando luz y estamos conectándonos con la columna central. El tiempo, para redondear, Ale, lo que me preguntas, es la capacidad de manejar las oportunidades que la vida nos presenta para darnos al mundo, darnos al otro. El tiempo es la capacidad de prepararnos para hacer una mejor vasija. El tiempo es la capacidad para ser una gran causa y manifestar un efecto luminoso en todo lo que hacemos. Gracias.